Vamos a trabajar con los verbos en pasado. Siempre les digo a todos, si sabes más o menos los verbos en presente y en pasado, te puedes comunicar en la gran mayoría de las cosas que puede ser que hagas en inglés. Si viajás, si te manejas con algo cotidiano. O sea, como siempre les digo, estudiar inglés es un proceso en el que primero nos cuesta, pero nos vamos comunicando con cierta dificultad hasta que llegamos a comunicarnos con muy poca dificultad, ¿sí? Como lo hago yo, como lo terminan haciendo la mayoría de mis alumnos, y son constantes. Acordate que la palabra clave en esto es constancia. Entonces, vamos a ver cómo hacer este pasado simple, ¿sí? Que como lo dice el tiempo verbal, es simple. Es más fácil de incorporar que cuando aprendemos el presente simple. No sé por qué, la estructura es muy, muy similar, lleva auxiliares y demás, pero cuando aprendemos el pasado se nos hace un poquito más simple, porque ya tenemos un poquito de conocimiento previo de la estructura de lo que es un auxiliar. Acordate que el auxiliar es la palabra que nos ayuda a hacer esa pregunta, esa negación, ¿sí? En inglés hay un solo auxiliar para el pasado. En el pasado usamos solamente did. Acordate que la D de did tiene que sonar bien fuerte. Did, no did. Did you go? No. Did you go? Did you go? Did you do it? ¿Sí? No tenemos ningún problema. Sea la persona que sea, ¿sí? Tenemos que usar el auxiliar did. Tenemos que tener en cuenta, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Quiere decir que un verbo es regular. Bueno, un verbo es regular cuando sigue la regla. Y la regla es que para formar un verbo en pasado le agregamos ed. Muy simple la regla, ¿sí? Cuando ponemos un verbo en pasado, le agregamos ed. Mira qué simple que es la regla, nada del otro mundo. Bastante simple la regla, ¿sí? Entonces, si yo tengo un verbo como visit, agrego la idea, ya lo tengo empezado. I visited my grandma yesterday, por ejemplo, ¿sí? O my aunt. Visité a mi tía yesterday. Generalmente hay una cuestión de tiempo, estamos con estas palabras, porque lo que estamos haciendo, ¿sí? Es, ¿qué estamos haciendo? Marcando que estamos hablando en pasado, ¿sí? Al principio, cuando comenzamos a hablar en pasado, generalmente tenemos alguna expresión de tiempo como yesterday, ayer, que nos marca que esta expresión, esta oración está en pasado. Pero igual ya con el visited, ya está. Después te voy a mostrar que hay otros verbos, como el verbo like, ¿sí? Cuando le agregamos la ed, solamente le agregamos la d, termina con e, like, ya está con e, solo le agrego la ed. Por ejemplo, I like the cake. Me gusta la torta. ¿Mm? I like, I like the cake. I liked the cake. I liked the cake. I liked the cake. Ya con eso estoy marcando que el verbo está en pasado. Parece muy poquito, pero los que hablan inglés lo identifican muy rápidamente y saben que esa oración está en pasado. ¿Cómo haríamos la negación? Bueno, para hacer la negación, le pido ayuda a esta palabra que les dije que era el auxiliar. Voy a escribir didn't con esto. No tiene didn't, no tiene que, no es didn't. Muchas veces los alumnos escriben didn't, ¿sí? Eso no existe en inglés. Es didn't, ¿sí? Como ya marcando ese didn't, que la palabra está en pasado, el verbo va sin ed, como pasaba con la s, ¿sí? Aparecía el doesn't, ya tiene la s el doesn't, no se la pongo al verbo. Con el didn't, ¿sí? No le pongo la s no pongo la ed al verbo porque ya está en pasado. Lo mismo pasaría si yo digo I didn't like, ¿sí? No me gustó. I didn't like cake. I didn't visit my aunt yesterday. No la visité mi tía, la visité mi abuela. Yes, whatever it is. Y si es una pregunta, ahí sí. Did you visit your grandma, por ejemplo? Ahí estoy preguntando. ¿La visité? Did you visit your grandma? ¿Por qué en inglés no hace falta el signo de pregunta al principio?
cuando hacemos una pregunta, porque ya el orden de esta oración me está marcando que es una pregunta. Piensa con did. Si no, no estaría el did ahí al principio de la oración, ¿sí? Did you visit your grandma? ¿Mm? Si hago una respuesta cortita, voy a usar yes, I did. Escribiendo cualquier cosa. O no, I didn't. ¿Sí? Ahí lo que nosotros estamos haciendo es hacer una respuesta, pero podemos hacer una respuesta. Yes, I went to see her yesterday. ¿Sí? ¿La visitaste? Sí, fui a verla ayer. Yes, I went to see her yesterday. Así que la respuesta va a ser siempre lo más natural posible. No tenemos que parecer como locos por hacer las cosas muy estructuradas. Tiene que ser algo que fluya cuando nos estamos expresando en inglés. Con estos benditos verbos que son irregulares. Bueno, justamente estos verbos no cumplen, están fuera de la regla. Yo le digo verbos rebeldes, que no cumplen con la regla de la ED. Todos los libros de inglés, al final del libro, tienen una listita de verbos irregulares, ¿sí? Lo que tenemos que mirar es la segunda columna para trabajar con este tiempo verbal que dice past simple, ¿sí? La mayoría de la segunda y la tercera columna, que se usa más adelante, se parecen bastante. Las últimas dos columnas se parecen bastante. O sea, ¿cómo me doy cuenta que un verbo es regular o es irregular? Al principio, lo que tengo que hacer hasta que me los empiezo a recordar es buscar el verbo que yo tengo que poner en pasado en la lista esa que tenés al final del libro, o si no, yo después te paso una lista, ¿sí? Esa lista, busco el verbo go, ¿sí? El verbo go en la lista y la segunda columna es went, ¿sí? Entonces, ya sé que es irregular porque está en la lista. Busco el verbo visit, no va a aparecer en la lista, entonces le agrego ed. Busco el verbo like, no va a aparecer en la lista, entonces le agrego ed. El verbo que no está en la lista, que son la gran mayoría de los verbos, ¿sí? Van con ed. Todo lo que se implementó últimamente, todo lo tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, I chatted with her yesterday. Ayer hablé con ella. O I print es imprimir, printed, imprimí, yes, I printed the paper, lo imprimí ayer. Entonces, ahí nosotros tenemos verbos que van a ir su mayoría con ed. La lista parece larga para estudiar, pero si comparamos con los millones de verbos que existen, una listita de verbos, ¿sí? Parece abrumadora al comienzo, pero no son tantos los verbos que están de manera irregular. Lo que tiene es que, para mí, esto es mi teoría, son los primeros verbos, comer, dormir, entonces son como los más comunes que nosotros usamos todos los días. Para mí que al principio era todo irregular hasta que dijeron vamos a hacer una regla, implementaron la idea cuando estaban haciendo el idioma y formándolo, ¿sí? Entonces quedaron todo lo que sea verbo nuevo, ¿sí? Va a ser con ed porque está regulado. Y todos estos verbos que quedaron son justo los que van de manera irregular y me tengo que acordar. Entonces, yo puedo decir I went to the cinema last week. Fui al cine la semana pasada. Uno de los errores muy comunes con el last week es que uno dice la semana pasada y le quiere poner acá el de last week. En inglés sonaría como que sobra algo. No tengo que poner nada. Went to the cinema last week. Yes. Quiero decir, no fui. Tengo que usar el auxiliar. I didn't. ¿Qué uso? I didn't went or I didn't go. I didn't go to the cinema last week. No fui. ¿Sí? Y si te lo quiero preguntar, te voy a preguntar, did you go? El verbo, como está el did, no lo tengo que poner en pasado. ¿Sí? Did you go to the cinema last week? Yes, I did. I went on Wednesday. Or no, I didn't. ¿Qué expresiones suelen ser las expresiones que se usan en pasado? Bueno, usamos mucho yesterday, usamos last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, ¿sí? Last night, noche. Usamos 2 days ago,
La ago, va al final, quiere decir hace 2 días. ¿Sí? O when I was a child, cuando yo era una chica chiquita. ¿Sí? ¿Para qué se usa el pasado simple? Bueno, el pasado simple se usa para esos hechos que tienen en general, no quiere decir siempre, en general, una marca, ¿sí?, de un tiempo pasado, va a estar marcado en la oración, y que ya terminaron. Generalmente estas acciones pasaron cuando eran chicos, o ya terminaron, o pasaron el mes pasado o la semana pasada, pero ya terminaron, porque se va a diferenciar con otros tiempos verbales que vamos a ver. Es bastante similar al uso del pasado en español, ¿sí? No es que no lo usamos. Lo que tienen es que a veces en español nosotros tenemos más tiempos verbales que en inglés, ¿sí? Más tiempos verbales que en inglés. Entonces, cuando yo en español usaría otros tiempos verbales, en inglés sigo usando el mismo tiempo verbal, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar ahora con un ejercicio, ¿sí? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, cuando trabajamos así con estos cursos online, lo que te conviene es ponerle pausa cuando yo te pongo el ejercicio en pantalla, ¿m? Y cuando vos lo resolviste, volvés y lo corregimos juntos. ¿Qué tendrías que hacer en este ejercicio? Bueno, acá te dice la consigna. Consigna. Use the past simple form of the verbs to complete the sentences. Use the past simple form of the verbs to complete the sentences. ¿Sí? Vas a tener que acomodar el verbo que va en cada oración y además ponerlo en pasado. ¿Sí? Poner en pausa y lo corregimos. ¿Ya estás listo? Cuando ya volviste, lo vamos a corregir. Vamos con el primero. They popcorn at the cinema. ¿Qué pudieron haber hecho con el pochoclo? What are they going to do? They eat popcorn. ¿Cuál es el pasado de eat? Bueno, si lo buscas en la lista de verbos irregulares, el pasado de eat es ate, como el número 8. Ate. They ate popcorn at the cinema. My dad, maths at university. ¿Qué va a hacer con matemática? De estas palabras de acá, la que sabemos que podemos usar es study, ¿sí? Study es un verbo regular, no está en la lista, pero termina con Y. Vamos a aprovechar, estar usándolos. A mí no me gusta decir todas las reglas sin verlos en la práctica, ¿sí? Si el verbo termina con Y como play, antes de la Y hay una vocal, se le agrega ed. I played yesterday. Yes, jugué. I played yesterday. Jugué ayer. Pero si el verbo termina con consonante Y, la Y desaparece, se va por I latina. I studied maths yesterday. Estudié matemáticas. I studied, I played. Fíjate cuál es la pronunciación. Studied, ahí sí lo pronuncio porque tiene un sonido parecido a la Y o a la H, pero en play, no. I played chess. Jugué al ajedrez. Así que acá podemos decir, my dad studied maths at university. ¿Qué pudo haber hecho Joe con a new pair of sunglasses? Sunglasses son lentes de sol. ¿Qué pudo haber hecho con esos sunglasses? Se los compró. Este verbo sí lo tenemos que buscar. Si buscas en la lista de verbos irregulares va a aparecer. Y el pasado de buy es este. ¿Sabes cómo se pronuncia todas estas letras? Se pronuncia bought, como si esta y esta no estuviesen. B-O-T. Bought. Joe bought a new pair of sunglasses. Compró un par de lentes de sol nuevos. Un par de lentes de sol nuevos. A bedtime story to my sister last night. Obviamente, si es una historia, la leí, ¿sí? El verbo read tiene una particularidad. Es read en presente y en pasado. Se escribe igual, pero no se pronuncia igual. En pasado se pronuncia red, como el color, red. I read a bedtime story to my sister last night. ¿Sí? Acordate que las palabras como
story, story, no digo story, yes, digo story porque empiezan con S. I read a bedtime story to my sister last night. Siempre te conviene decir estas frases en voz alta. Tu cerebro no solo aprende de pensar, sino de hacer, ¿sí? Yo siempre les digo el hecho de pensar un dibujo. Digo, ay, voy a hacer este dibujo, me va a salir. Lo pienso, en la mente está hermoso mi dibujo, pero cuando lo voy a hacer, ¿sí? Mi mano no termina dibujando el mismo dibujo que yo tenía en mente. ¿Cómo logro que mi dibujo se parezca más al que yo me imaginé? Practicando dibujar, ¿sí? ¿Cómo logro que lo que yo tengo en mente se parezca más a lo que digo? Practicando decir. Al principio me va a sonar todo raro, pero es lo que necesita mi cerebro para poder procesar, ¿sí? Lo que estoy aprendiendo. Si no, no hay procesamiento, no hay avance, ¿sí? Y mucha gente me pregunta, pero María Inés, si nadie me escucha, ¿cómo voy a saber que lo tengo que decir de otra manera? ¿Alguna vez te viste que a un nene lo sentaran a enseñarle pronunciación? No. El chico con el estímulo va tomando el estímulo, que es lo que yo te estoy leyendo y te estoy diciendo, y lo va tratando de copiar. Pero el chico no deja de hablar. Si a un chico es chiquito y no se le da una pantalla en donde lo silenciamos, lo normal en lo que se hace el desarrollo del aprendizaje es que el chico esté balbuceando todo el tiempo y esté hablando. Y entonces viene el autito y hago tal cosa y digo esto, ¿sí? ¿Por qué hacen todo en voz alta? Porque se están escuchando para procesar el lenguaje que están aprendiendo, que no es nada simple, y en unos añitos todos hablamos español, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicimos ese proceso? Lo que sirvió de ese proceso lo tenemos que usar para aprender esta lengua. Entonces, súper importante decir las cosas en voz alta y escucharse. El mismo cerebro, cuando te escuchás, lo va acomodando. Magia, pero es súper capaz. Tenele confianza a tu cerebro, porque lo hizo ya cuando vos eras chiquito, ¿sí? Cuando nosotros éramos chiquitos lo hizo, con la mayoría de los sonidos. A mí no me mandaron a foniatría por la bendita R, que me sale más o menos en español, pero mis hijos, que me escucharon a mí, pero escucharon también otros estímulos con la R del español, porque en inglés la digo bien, ellos fueron y un día volvieron de jardín y me dijeron, la que dice las cosas mal sos vos, me dijeron, ¿sí? Esto se dice así. Y lo aprendieron y lo lograron sin tener un buen modelo, porque a ellos les sonaba mal que yo lo dijera así y lo corrigieron, ¿sí? Entonces, nosotros podemos corregir la mayoría de los fonemas casi sin ayuda de una persona, ¿sí? A no ser que se nos estanque de alguna manera, como me pasó a mí, pero el resto de los sonidos con fonética yo los aprendí muy bien en inglés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sonar de la mejor manera posible para que no se interrumpa la comunicación. Vuelvo a explicar. Esto sería como la letra. Voy a escribir un mensaje, ¿sí? La letra tiene que ser legible, pero no impecable, porque si yo cada vez que voy a escribir una cosa, voy a estar como si fuese la computadora con la regla, viendo que las letras sean exactas, no voy a mandar ningún mensaje, ¿sí? Yo tengo que hacer que el mensaje sea comprensible sin ser exageradamente perfeccionista, porque si no, no hablo nunca, ¿sí? The idea that you have to speak English without making a lot of effort. Sin hacer mucho esfuerzo hay que hablar en inglés, ¿yes? That's the idea in which you speak English. Yo les voy mechando, yes? When I speak English, when I speak Spanish, les voy mechando para que ustedes puedan ver, ¿sí? Que se logra hacer con naturalidad. Yo nací en Argentina, aprendí inglés igual que ustedes, ¿sí? Me llevó tiempo, era una época en la que no teníamos tanto estímulo como hay ahora, así que con todo el estímulo que hay ahora pueden ver la clase, la pueden volver a ver, se toman el tiempo de pensarlo y todo, te tiene que empezar a salir con más facilidad. Pero es un proceso que lo logra el constante. En mis 27 años de experiencia, les puedo decir que gente con muchísima dificultad, pero con constancia, logró incluso mayores resultados y mejores resultados que la persona que tenía talento, pero no se esforzó tanto y no fue tan constante, ¿sí? Todo el mundo es capaz de hablar un idioma, a no ser que haya un problema base que lo impida. Generalmente, la mayor parte de las personas
pueden desarrollar esta lengua extranjera. Obviamente que hay que ser constantes, ¿sí? Y estos primeros pasos son los que mayor dificultad nos causan, ¿sí? Mayor dificultad tenemos. Vamos a terminar el ejercicio. En la última, the music, paró la música. The music stopped, yes? Stopped in the middle of the party. Se paró la música a la mitad de la fiesta, ¿sí? Acá el verbo stop, a veces algunos verbos llevan doble consonante, es un tema de vocal corta, vocal larga, es un tema de pronunciación un poco complejo, son pocas las palabras que llevan doble consonante, si las tenés que aprender, hay una listita de palabras que tienen doble consonante, y si vas a hablar, que es lo que la mayoría de las personas estudia con este curso para poder hablar, la doble consonante no sería un impedimento para nada, pues se pronuncia igual, ¿sí? Vamos a hacer ahora el negativo de estas oraciones, para poner en práctica la regla, ¿sí? ¿Qué habíamos visto cuando te lo expliqué? Que las palabras, las oraciones, para ponerlas en negativo, le tenemos que pedir ayuda a ese auxiliar que está ahí para darnos la ayuda. Entonces, es muy fácil cuando le encontrás la vuelta, ¿sí? Vamos con la número 1. ¿Cómo diría? Ellos no comieron choclo. Ellos no comieron. ¿Sí? Voy a usar el auxiliar. Acordate que es didn't, sin la E. No didn't. Verbo, no pongo el verbo en pasado, porque ya está el did, que me marca que esa oración está en pasado, lo pongo en presente. They didn't eat pizza. They ate. Comieron. They ate popcorn. They didn't eat pizza. Yes? Number 2. My dad didn't, y de nuevo, study tiene de, porque ya está el didn't, yes? My dad, por ejemplo, mi papá no estudió history, didn't study history, no estudió historia. He studied maths, estudió matemáticas, he studied maths. Joe didn't, y de nuevo, el verbo en infinitivo, didn't buy a newspaper. No compró un diario. Didn't buy a newspaper. He bought sunglasses. Compró lentes de sol. He bought, acuérdate que de ahí sobran un montón de letras que son silenciosas. He bought a new pair of sunglasses. Number 4. I didn't read. Acordate, acá lo único que va a cambiar es la pronunciación. ¿Sí? Cuando esté presente lo digo con I, read, ¿sí? Es una I larga, símbolo de fonética sería así. I didn't read this letter to her. I read, cuando lo pongo en pasado, lo leo como el color rojo. I read a bedtime story. ¿Mm? Y por último, la última, por suerte, mira qué suerte que les pasaba esto en la fiesta. Music didn't stop. Le saco la idea al verbo. No paró la música. The music didn't stop. Yes, the music didn't stop. En el curso, yo te voy a dejar debajo, los que adquieren el curso, van a tener una cantidad de ejercicios para poder practicar la lista de verbos y demás, para que puedan practicar. Además, les voy a grabar más videos en donde vamos a ir practicando esto. Hay dos maneras de aprender la lista de verbos irregulares. Puede ser de memoria, by heart, o puede ser por el uso. Mi manera de enseñarla es por uso, porque cuando tu cerebro ve que vos lo usás, lo guarda en la memoria de largo plazo. Las cosas estudiadas en listones, como el cerebro no entiende para qué estudiaste esa lista, probablemente en un tiempito te lo olvidás. Cerebro tiene que entender que eso lo vas a usar. Entonces, cuando lo ve con frecuencia, ¿sí? Ahí es donde el cerebro dice, esto me lo aprendo porque me va a servir. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos en detectives de las cosas que vos vas escuchando en inglés, las canciones y demás. Tenés que ir viendo dónde usan estos verbos en pasado y te va a hacer acordar con esas frases, esas oraciones que vos necesitas.
hay que ayudarlo al cerebro, sabiendo cómo funciona el cerebro, ¿sí? El cerebro no guarda información que no le parece útil por una cuestión de ahorro, de utilidad, ¿sí? Siempre les explico, no me acuerdo lo que comí, ni siquiera hace 15 días. ¿Qué comiste el miércoles al mediodía hace 15 días? No me acuerdo, ¿sí? Sobreviví a esa comida, no me intoxiqué. Como mucho mi cerebro guarda, me gustó, no me gustó, hizo mal, no me hizo mal y ya está, ¿sí? Pero qué, mirá si yo me tuviese que acordar desde que nací hasta ahora, 46 años voy a cumplir, ¿sí? Todo lo que comí, ¿sí? O todo lo que viví. ¿Te acordás lo más importante, ¿sí? Lo que usás. El cerebro guarda lo que usás. Entonces, la mejor manera de aprenderse los verbos irregulares en inglés es usándolo y diciéndole a tu cerebro, ah, mira, en esta canción dice tal cosa, ah, mira, acá dicen tal otra. Cuando tu cerebro lo ve en utilidad, ¿sí? Ahí es donde el cerebro lo guarda para siempre, ¿sí? Para siempre mientras lo tengas activado y lo tengas en uso. Si dejas de usar un idioma, obviamente tu cerebro va a decir, bueno, si esto no lo estamos usando, lo pongo a un costadito. Sabiendo todo lo que la neurociencia nos enseña, sabiendo cómo funcionan los cerebros, tenemos que aprovechar eso. ¿Cómo aprendimos nuestro idioma al principio, en nuestros primeros años de vida? Hay cosas que podemos copiar, siguen siendo útiles, como esto que te digo, decir las cosas en voz alta, te tenés que escuchar, tu cerebro tiene que decir, esto no es solo teórico, esto es práctico, lo está practicando. Entonces es algo que le es importante a esta persona. O lo tenés que ver en la práctica también. Las dos cosas suman para que vos lo puedas aprender. ¿Qué pasaría si vos estás hablando y no te acordás el pasado de un verbo? Lo vas a poder negociar con la persona con la que estás hablando en inglés en ese momento. No tenés que estar tenso, tenés que estar tranquilo, a lo sumo le pones ed, que es lo que hacen los chicos cuando aprenden inglés de nativos, ¿sí? Que le ponen a todo ed, y la persona como mucho te entenderá o te corregirá o te ayudará, ¿sí? Para decir esa palabra en pasado. Siempre uso el ejemplo del ferretero, que vos vas con el cosito de coso, y el ferretero te dice, ah, tal cosa, ¿sí? Si vos lo podés explicar, aunque no sepas la palabra en español, eso mismo podés explicar, aunque no sepas la palabra en inglés. Y la persona, ¿sí? Te va a poder entender, no va a haber ningún problema, ¿sí? Hay que tener esta cosa de ser un poquito cara dura, se los dice una persona que era súper tímida de chica y acá estoy grabando videos y demás. Aprender inglés también nos ayuda en nuestra autoestima, ¿sí? Para ver esto de, mira, lo logré, ahora puedo, ¿sí? A medida que ves estos temas básicos, vas a ver que se empieza a ver la luz y cada vez va a ser más disfrutable aprender inglés porque vas a aprenderlo de muchas maneras. Vamos a aplicar el pasado con algunas canciones, con algunos ejercicios y demás, y algunos juegos hasta que termines, ¿sí? Aprendiendo todo lo que necesitas sobre este tiempo verbal y lo uses con mucha naturalidad. Son los tiempos verbales más usados, el presente y el pasado, ¿sí? Después hay un montón de alternativas y detallecitos que vamos a ir aprendiendo. Pero no te abrumes por lo que es gramática, ¿sí? Lo más importante es saber el vocabulario. Cómo digo me levanto, cómo digo me acuesto, cómo digo comí, cómo digo desayuné, ¿sí? Vamos a ir trabajando sobre todos los verbos en otros videos para no hacerlo más extenso, para que aprendas el vocabulario que necesitas para poder manejarte, ¿sí? Con estos verbos en presente y en pasado, que son los más útiles, los que más vas a usar seguido y te vas a poder ir expresando y sobre todo, lo más lindo, también ir entendiendo cuando te hablan en inglés. Las dos cosas son súper importantes. Acuérdate, no hay conversación y yo no entiendo lo que la persona me está diciendo. You don't understand, there's no conversation. You need to understand what the person is saying in order to have a conversation in English. Yes? Hope you understood. Espero que hayan entendido. Saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir al WhatsApp y me consultan lo que necesiten saber y bueno, seguiré aclarándolo en los próximos videos. Siempre que aprendo un tema nuevo, se torna como un momento en el que hay como cierta nebulosa, ¿sí? Eso después sedimenta con el tiempo,
seguramente, esto también lo dice la neurociencia, no lo digo yo, después de dormir, al tiempo empiezo a comprender las cosas con más claridad, no la primera vez que lo escucho. Después de un tiempo, tengo que dejar que se aclare lo que aprendí, sedimente la información que mi cerebro considera útil y después empiezo a comprender cuál es la dinámica, ¿sí? Nada es mágico, no nos pongamos tensos con inglés, como no nos pusimos tensos con otras materias que aprendimos u otras reglas que aprendimos como las de un deporte. No es que estás jugando y te dicen, no, ¿te acordás que tal cosa? Ah, sí, cierto, ¿sí? Entonces, en esto, cuando vos haces un ejercicio, está eso, ¿sí? No, ¿te acordás que la regla del pasado era, ah, cierto, este es regular, entonces le pongo ED, ah, este lo tengo que buscar en la lista porque no está, no va con ED, ¿sí? Entonces, esto lo voy aprendiendo con el uso, ¿sí? Como pasó con cualquier cosa que aprendiste que tiene reglas para seguir. Pensá en un deporte cuando pensás en inglés, entonces, ¿y por qué pasó tal? No, lo que pasa que eso era, ah, cierto, ah, ¿sí? Si vos cada vez que haces ejercitación te equivocás y no decís dos bien y tres mal, sino me equivoqué, pero ¿por qué me equivoqué? Ah, por tal cosa, y lo entendés, aprendiste para toda la vida. La próxima te va a ser más fácil, ¿sí? No te quiero abrumar con más información, espero que todo esto te haya sido útil. Seguimos practicando en las otras partes del curso. Nos vemos.